Al sur de Suecia, con las frías aguas del mar Báltico bañando sus costas de piedra, se encuentra la provincia de Scania. Un lugar de cuento repleto de vida salvaje, que es el hogar de faisanes, liebres, patos, jabalíes, venados, alces y sobre todo gamos. La capital de la región es la ciudad de Malmö, estratégicamente conectada con la vecina Dinamarca a través del Øresund, el puente combinado tren-carretera más largo de Europa, que fue inaugurado en el año 2000. Aimpoint tiene allí su cuartel general y organiza cada año su encuentro con la prensa internacional, el Aimpoint Media Event. La marca de puntos rojos más conocida del mundo es un referente absoluto en el campo de la óptica adaptada a la caza, el tiro y la seguridad. Desde su fundación en 1974 hasta nuestros días, ha sabido adaptarse y seguir en constante evolución, convirtiéndose en una referencia para cazadores y tiradores. Llegamos a Malmö entrada la noche. Tocaba descansar para conocer a la mañana siguiente al resto de los participantes. Un nutrido grupo de periodistas y youtubers llegados desde toda Europa, muchos de ellos conocidos de anteriores aventuras. Sabine Eriksson y Alexander Nordin fueron nuestros perfectos anfitriones. Siempre con una sonrisa dibujada en la cara, son los responsables de marketing y ventas de Aimpoint, y viajar con ellos es un auténtico placer. Toda la organización está cuidada hasta el máximo detalle, haciendo que los periodistas solo tengamos que preocuparnos por vivir la experiencia y contársela de la mejor manera posible a nuestra audiencia. Hechas las presentaciones, lo primero fue desplazarnos en furgoneta hasta una armería ubicada a las afueras de la ciudad. Y confieso que sentí envidia sana al comprobar cómo son tratados los cazadores en estas latitudes. No solo estábamos en una armería impresionante, sino que allí mismo, en medio de un polígono industrial, teníamos un shooting cinema para probar rifles, disparar fuego real y mejorar nuestras aptitudes de cara a las batidas de caza mayor. Durante toda la jornada estuvimos bajo la tutela de Erik Ash, el instructor de tiro de la marca sueca. Su objetivo, aparte de dejar claro el funcionamiento de los puntos rojos de Aimpoint, era que nos familiarizásemos con el uso del rifle. En este caso, un flamante Sauer 404 Silence en calibre 308. Este rifle cuenta con la peculiaridad de este súper silenciador. Cuando lo hemos visto de lejos pensábamos que era un cañón pues de estos sobredimensionados para tirar lejos, pero no, nos han explicado que es un cañón que va a rosca, un silenciador que va a rosca y el cañón real va por el interior. Se trata de un 404 tradicional al que han provisto de un silenciador integrado como una continuación del cañón, sin sobresalir en ningún momento. Esto favorece el equilibrio del arma, aunque aumenta de forma ligera su peso total. Estábamos allí para practicar con escenas de vídeo ultrarrealistas, que nos ponían a prueba con diferentes situaciones de caza, en las que no solo se valoraba nuestra puntería, sino también el acierto a la hora de juzgar cada acción, siempre desde el punto de vista de la seguridad. Después de varias rondas de tiro, estábamos listos para la acción. En Suecia se caza de forma completamente diferente a la que estamos acostumbrados. Por regla general, se hacen 3 batidas al día, con muy pocos perros, y las normas de seguridad y éticas son estrictas. Como ya sabíamos de viajes pasados, no se podía disparar a las hembras de jabalí que superaran los 80 kilos. Todo un reto a la hora de valorar un animal a la carrera. Si te equivocabas, la sanción era de 1.000 euros. El motivo de esta ley es claro. En Suecia el jabalí es un animal en regresión, por lo que para garantizar el futuro de esta especie se protege a las hembras adultas y fértiles, las encargadas de traer al mundo a las nuevas piaras. Esta no era la única norma. Tampoco se podían tirar venados, mientras que el cupo de ciervas era de 5 para todo el grupo, y las gamas libres. En el caso de los machos de gamo tan solo se disponía de un precinto para todo el grupo, por lo que el cazador que lo abatiera debería estar absolutamente seguro de que era un macho adulto y enorme, y avisar por radio al resto del equipo.
Ya estábamos en la primera torreta. El puesto se encontraba en un claro amplio que dividía dos manchas boscosas. Cargué el rifle y esperé con el pensamiento constante de no pifiarla rondando en mi cabeza. No llevaba ni 5 minutos puesto cuando una gama entró despacio, de frente, cruzando un río. Y por detrás, su macho. No podía creer lo que estaba viendo. Un gigantesco animal de pelaje gris y con unas palas propias de un alce caminaba tranquilo hacia mí. Quizá muchos de vosotros no me entenderéis, pero no fui capaz de apretar el gatillo. Consciente de la advertencia de la organización, lo último que quería era tener que llamar por radio en el primer minuto del día anunciando que el gamo ya estaba muerto. Calmé los nervios como pude, me fui con la hembra y disparé mientras lo veía con el rabillo del ojo. Ahí estaba él, atravesando un claro a 40 metros de mí. El gamo de toda una vida. Os aseguro que he soñado varias noches con este momento, pero con la perspectiva que da el tiempo, sé que hice lo correcto. Grabé esa escena en mi retina, y es mía para siempre. Pero como en la caza no hay tiempo que perder, pronto un grupo de 3 cochinos me devolvió la realidad. 2 eran enormes, pero hembras, así que me centré en el del medio. Minutos después, otro jabalí de mediano tamaño decidió cortar por el mismo sitio. Para cerrar la batida, otras 2 enormes cochinas hicieron acto de presencia. Three sods for the other one. It's on the right. So total 2 wild boars. 2 wild boars and 1 female. Yeah. And we will place them anywhere on the standard. Du skal inte ha en gång. Du räcker inte med det. Nej, som inte börjar jaga på den. Ja, ja. En las siguientes 2 batidas solo pude cobrar un par de gamas.
mientras el macho de la mañana saltaba de un lado a otro de mis pensamientos. Estamos ya en la segunda torreta del día para la segunda batida. Y como podéis ver, este país no deja de asombrarnos. Estamos cazando a escasos 20 metros de una carretera y justo por detrás pasa una vía del tren. Así que una de las muchas diferencias que hay con la caza en nuestro país, en España. ¿Qué es? Como sabéis, aquí en esta cacería solo hay permiso para un gamo para todo el grupo de cazadores. Entonces, eso ha sucedido en el primer minuto de la batida. Entonces, seguramente pecando de exceso de, pues no sé si de compañerismo o de poco egoísmo, siendo un gamo completamente espectacular, que además hemos enseñado las imágenes al propietario del coto y al guarda del coto, y nos han dicho que era un medalla de oro sobrado, de los más grandes que han visto por aquí. Y aún así no lo hemos disparado. Posiblemente, vamos, con seguridad, ese gamo en cualquier montería en España hubiera sido abatido, porque además ha sido un lance bastante sencillo, pero aquí, pues oye, estamos cazando con otras normas, otras leyes, otra forma de cazar, y hay que abrir la mente y conformarse con lo que estamos viviendo, que es una experiencia fantástica y que no vamos a olvidar jamás. Así que muy bien, vamos a comer algo y por la tarde continuamos con la tercera batida. 1910, 1882, ese corzo pequeño de ahí arriba. Es que es increíble pensar que ese corzo se cazó 40 o 45 años antes de hundirse el Titanic, por ejemplo. O sea, es una cosa increíble. La tercera batida del día y la última. Estamos en un bosque precioso, con todas las hojas caídas en el suelo. Tenemos un puesto a nuestro compañero Pedro, el cazador portugués, a la derecha. Vamos a ver si tenemos suerte, porque viniendo desde donde hemos dejado el coche hemos visto bastante pista de guarro, de jabalí. A ver si están por aquí. Durante el tercer gancho escuché por la emisora cómo avisaban de que el gamo disponible para todo el grupo había caído. Staffan Johansson, un fotoperiodista local, pudo cobrar un macho precioso, pero que nada tenía que ver con lo que yo había dejado pasar. De pronto, un grupo de gamas entró por nuestro tiradero. Pues se acabó la batida, nos acaban de avisar que podemos descargar nuestros rifles y que se acabó el día de hoy.
En el puesto de nuestra derecha, nuestro compañero portugués Pedro Vitorino pudo hacerse con este precioso navajero. Con esta emocionante última batida concluía un impresionante día de caza mayor en el sur de Suecia. 2 cochinos y 3 gamas fueron nuestro resultado final. Al día siguiente cambiamos el rifle por las escopetas de Beretta, para probar por primera vez el producto que nos había traído hasta Suecia, el nuevo visor Aimpoint Acro S2. Cazar faisanes y patos sería la experiencia perfecta para comprobar de lo que era capaz esta pequeña pero útil herramienta. Para ponernos a tono, pasamos un día participando en una actividad llamada Games of Clays, que no era otra cosa que un espectacular ojeo de platos. Todos los cazadores nos movíamos por el campo como si de una cacería de perdices en ojeo se tratase. Pero en lugar de patirrojas o faisanes, lo que volaba por encima de nuestras cabezas eran discos de arcilla marrón. Una práctica realmente divertida que conseguía recrear a la perfección casi todas las acciones que puedes experimentar en un día de caza real. Sin duda alguna era el entrenamiento perfecto para hacernos al punto rojo de forma rápida, antes de salir al campo. Después de 200 tiros pegados y el hombro algo entumecido, estábamos preparados para la acción. Era nuestra última mañana, y nos esperaba el plato fuerte del Media Event de Aimpoint. Nos desplazamos hasta una finca de esas que no se olvidan, lugar donde se organizan los ojeos de faisán más importantes del país. El plan era hacer 3 ojeos por la mañana, parar a comer algo y cerrar el día con otros 2. El entorno era fantástico, pero lo que más me sorprendió fue la colocación de los puestos, muy diferente a las cacerías que se pueden vivir en España. En lugar de formar una fila recta, aquí los montan como si de una mini mancha montera se tratase, con cierres y traviesas. Yo entiendo que es porque los faisanes no entrarán chorreados y entrarán desde esa colina en bandos grandes, entiendo, o por lo menos de más de 2 o 3 pájaros. Entonces la primera línea tirará los primeros y nos han puesto aquí una segunda línea para tirar los segundos. Veremos a ver si eso es así y si entran lo suficientemente bajitos como para poder dispararlos. Esta circunstancia hacía que muchas ocasiones tuviera puestos justo delante, a menos de 30 metros. Los batidores entran en unas pequeñas manchas de monte dando palmas, simplemente dando palmas y tocando el silbato, y andando muy despacito consiguen ir levantando a los faisanes. Es curioso ver cómo aguantan los faisanes a los batidores. Una forma peculiar de cazar a la que tuve que adaptarme rápido, y que provocaba que muchas veces disparáramos sobre faisanes rebotados de otros lances. Hemos terminado el segundo ojeo. Ha sido una batida muy diferente a la anterior, con los faisanes más repartidos, han salido más. Yo creo que habremos cobrado unos 20-22 pájaros. Para nuestra sorpresa, entre faisán y faisán visitamos unas lagunas con el objetivo de probar el Acro S2 tirando algún pato.
Pues 3 patitos y uno pinchado que pensé que lo había matado. El punto rojo de 9 MOA del Acro S2 es perfecto para una modalidad así. Con un peso de tan solo 74 gramos, puede ser instalado en la mayoría de bandas de escopetas del mercado. Su diseño, con una ventana de objetivo amplia, contribuye a lograr imágenes claras y nítidas, y como comprobamos en este viaje, es perfectamente válido tanto para la caza menor como para el tiro al plato. Funciona con una pila CR2032 de 3 voltios, que tiene una vida útil de 50.000 horas, por lo que, según los ingenieros de Aimpoint, podrías dejarlo encendido en el armero durante 5 años. Pero volvamos a la caza en ojeo. El vuelo de los faisanes suecos era potente pero muy lineal, por lo que resultaba sencillo seguirlos con el punto rojo, correr la mano y apretar el gatillo de forma consciente. El resultado en cada lance siempre era el mismo: un pelotazo de plumas mecidas por la suave brisa que nos acompañó todo el día. Poco a poco pude hacer crecer la percha y disfrutar del extraordinario trabajo de los labradores cobrando las piezas una a una. En todo momento, el nuevo Acro S2 me transmitió unas sensaciones inmejorables. Es una herramienta perfecta para los que buscan iniciarse en el tiro con escopeta, para aquellos expertos que quieren ir un paso más allá, o para los veteranos que necesitan una ayuda extra a la hora de apuntar. Con este visor es sencillo mejorar el porcentaje de aciertos, ya que es una forma efectiva de disparar siempre con una referencia clara. Dejamos Escandinavia tras 4 días intensos en los que pudimos descubrir modalidades, maneras, costumbres y usos muy diferentes a los nuestros, algo realmente enriquecedor como cazadores. Hemos pasado 4 días que valen su peso en oro, al lado de personas tan entrañables como Sabine y Alex, 2 profesionales intachables que hacen que la experiencia sea aún más satisfactoria. Viendo de cerca cómo trabajan, es fácil explicar el rotundo éxito de una empresa que se sitúa en la cúspide de la innovación año tras año, ofreciendo a cazadores de todo el mundo productos fiables y vanguardistas, como el soberbio Acro S2.